importante porque esto de los multiplicadores de Lagrange, pues con el tiempo, ¿no? Lo he visto en varios contextos. Se ha utilizado también en termodinámica, en algunas derivaciones de ciertas cosas, en varias áreas las he visto en acción esto de los multiplicadores de Lagrange por su versatilidad, porque se puede encontrar el valor donde una cierta función tiene sus valores extremales, se maximiza o minimiza, dadas ciertas condiciones, dadas ciertas condicionales. Entonces, por eso creo yo que es tan útil, ¿no? Bueno, estábamos viendo este problema. Eh, de que se supone que uno tiene una función de ganancia en base a lo que necesitas para hacer ese producto. En este caso, pues nada más son dos cosas, que es acero y trabajadores. Entonces, obviamente, mientras más toneladas de acero o cantidad tengas, pues mayor va a ser tu ganancia porque vas a vender más producto, ¿no? Y a mayor mano de obra, pues también. Porque vas a tener más trabajadores, porque vas a hacer más producto, porque lo vas a vender también. Vas a vender más producto y por lo tanto vas a tener más ganancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es les decía que si nos preguntamos nosotros por la ganancia máxima, pues ahorita no tiene sentido. Si tú tienes cada vez más dinero y más dinero y más dinero, pues obtienes más ganancias porque puedes hacer más producto que a su vez te dé más ganancias. Así hasta el infinito, ¿no? Pero la condicional es que todos tenemos un presupuesto, un límite de dinero. Entonces, todo el ejercicio, el ejemplo es este, ¿no? Supongo que las ganancias de vender el producto están dadas por esta ecuación. Entonces, esta es la condicional. Si tu presupuesto es de 20,000 pesos, ¿cuál es tu ganancia máxima posible? Entonces, ahí está la ecuación que quieres encontrar máximos y mínimos, en este caso el máximo, y una condicional, ¿no? Que tu presupuesto es de 20,000 pesos. Entonces, para enunciar bien la ecuación de restricción, en base a las variables, ¿no? Recuerden que todas las ecuaciones que hemos visto anteriormente, la función, por ejemplo, dependía de x y de y, pero también la propia función de restricción dependía de x y de y, en términos generales. Entonces aquí también tenemos que enunciar una condición de restricción que dependa de la variable horas hombre y la variable toneladas de acero. Entonces, pero lo podemos enunciar fácil, ¿no? O sea, la condición de restricción es que como los costos, digamos, unitarios, o sea, horas hombre es de 20 pesos y la tonelada de acero es de 170 pesos, pues 20 pesos por el total de horas hombre más 170 pesos por el total de toneladas de acero, que obviamente no sabemos todavía el valor de las variables, pero lo que sabemos es que la suma de los costos totales tiene que ser igual a 20,000 pesos, ¿no? Porque no, ese es tu presupuesto. Obviamente, tú puedes con ese presupuesto comprar puras horas hombre y no tener nada de toneladas, nada de acero,
O puedes comprar todo, con esos dinero puedes comprar todo tu dinero en acero y comprar, y no comprar, y no tener trabajadores, eh, no pagarle a nadie, y entonces se van a enojar y no van a hacer nada, y por lo tanto no vas a tener el producto. Ya les decía, ¿no? Aquí la función de ganancia se hace cero para cualquiera de las dos variables que se hagan cero, porque necesita de las dos. Entonces el problema está en cuál exactamente teniendo esa ecuación de ganancia y teniendo esa restricción, ¿cuáles son tus valores de horas hombre y cuáles las toneladas de acero óptimas para este dinero que tienes aquí, para maximizar tus ganancias? Ese es es una pregunta muy neoliberal, ¿no? Muy capitalista. Pero cualquiera que tuviera en su negocio esta herramienta seguro lo haría, ¿no? No estamos hablando más que de optimizar los recursos, ¿no? Este, y con las multiplicadoras de Lagrange sucede que encuentras un valor eh, de horas hombre y toneladas de acero que maximiza tus ganancias. Eso es lo más interesante. Tal cual lo hemos visto en nosotros ejemplos. Entonces, para más o menos ilustrar esto antes de resolver el problema, vamos a hacer una gráfica entre horas hombre y toneladas de acero. Y como esta es una función que depende de h y de s, realmente es una función, es como una función sábana, ¿no? Es una función sábana. O sea, realmente lo que tendría que hacer es como es una función sábana, tendría que graficarla de alguna manera así, ¿no? En el espacio tridimensional. Pero déjenme hacer esta representación, es como aquella representación donde una montaña, ya ven que hay unas representaciones de montaña, una montaña, donde vas viendo la altura de la montaña con cortes, son los famosos niveles, niveles de control, pero estos niveles los puedo a su vez dibujar en el plano de las variables, ¿no? Y una montaña bien la puedo representar en el plano, aunque ya no es tridimensional la montaña, eh, digamos estas curvas de nivel me informan sobre la altura de la montaña, ¿no? Que como si viéndola desde arriba, ¿no? Como si viéndola desde arriba, y esta isocurva está a 100 metros por el nivel del mar y está a 200. Es algo que también se puede hacer, y de hecho lo hemos hecho por ahí en algunos ejercicios, como viendo esta función sábana desde arriba. Entonces es lo que puse aquí. Estas serían, estas que estoy dibujando en rojo serían la altura de la montaña, pero en este caso no es una montaña, es una función de ganancia. Entonces este es para una ganancia, no sé no, obviamente no hice esta curva con valores, sino muy estética nada más para dar la apariencia, pero aunque sí tiene esta forma. Hagan de cuenta que esta función, aquí me equivoqué y puse G, pero es F. Esta isocurva es para una ganancia de 500 y esta isocurva es para una ganancia de 200 y esta isocurva es para una ganancia de 100, ¿no? Estoy pintando las diferentes eh, valores de nivel, ¿no? Es como si diera un valor de 500 a esa función, ¿no? Semejante a lo que he hecho en otras ocasiones, si se acuerdan. O le doy el valor de 200, o o le doy el valor de 100. Entonces, yo tengo toda una combinación de H y S que me van
arrojando el mismo valor y con eso se construyen las isocurvas, ¿no? De hecho, algo semejante hace matemática cuando le doy una función volumétrica para construir curvas de isotemperatura, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces esta función, pues ya la pueden ustedes graficar más formalmente, ¿no? Eh, entonces, viajando hacia allá es como tengo una mayor ganancia, ¿no? Estas, sucede que una misma ganancia, así como está construida esta función, una mismo valor de la ganancia, yo lo puedo hacer, por ejemplo, con este punto, que tiene eh, tanto valor de horas hombre y tanto valor de cantidad de material. Si se fijan, aquí es como que es más horas hombre y menos material. O sea, como que compro muchas horas hombre para sacar el trabajo, aunque tengo poco material. Pero eso es la misma ganancia que si yo obtengo yo tengo menos horas hombre, pero más material. Y ese es ese punto que estoy poniendo aquí. O sea, compro más material, pero menos horas hombre, y con eso obtengo la misma ganancia. ¿No? Entonces, pues sí, tú tienes varias formas de obtener la misma ganancia, ya sea comprando mucho material y pocos, eh, mano de obra para que lo trabaje, o comprando mucha mano de obra mucha mano de obra y poco material, ¿no? Digo, yo no estoy explicando toda esta ecuación, no, a detalle, ¿no? No es el interés de la clase. Seguramente si tienes mucho material y pocos trabajadores, pues se van a tardar mucho, pero van a sacar mucho material, pero por mucho tiempo, porque se van a tardar porque son pocas personas. Eso es equivalente a que tengas, me imagino yo, poco material y muchas personas, entonces van a sacar el trabajo rápido, aunque van a sacar poco. Entonces, ambas figuras son equivalentes. Bueno, al menos en este ejercicio, ¿no? No es que eso, créanme que no estoy en la industria estudiando ganancias, entonces no sé qué tan real es esto, ¿no? Pues parte del ejercicio. Yo creo que sí, en ciertas partes puede ser real. Entonces, esas mis isocurvas de ganancia. Si tú tienes infinito dinero, pues te puedes ir a cada vez más ganancias, gastando más, teniendo más horas hombre o teniendo más toneladas de acero, y pues sí. Pero tú tienes esta restricción, y esta restricción eh, es esta en azul, y esa es una línea, ¿no? Si yo despejo, por ejemplo, S, me queda una ecuación de una línea con pendiente negativa, de hecho. Entonces, pongan ustedes que esa línea es esta. Entonces, graficándolo así, tanto la función que queremos maximizar como su línea de restricción, como ven, es semejante, al menos geométricamente, en los otros problemas que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, que tengo que tengo una línea y que yo tengo un círculo. Entonces, la pregunta es, maximice este círculo de tal manera que toque la línea, ¿no? Entonces, yo obtengo el círculo de radio tal, de tal manera que toca la línea. Es una manera de maximizar el círculo dada la línea, dada esa restricción. Pues es lo mismo que ya tenemos aquí. Lo que queremos es encontrar la máxima ganancia, pero restringida por esa línea. Esto es equivalente a preguntarnos
¿cuál es el punto? Aquí, por ejemplo, lo estoy poniendo en verde. ¿Cuál es el punto que comparten ambas gráficas? Porque en ese punto, tanto se toca la línea como se toca la gráfica en rojo. Por supuesto que, por ejemplo, un punto acá, tengo una mayor ganancia, pero ya me sobrepasé del dinero que tengo y no puedo comprar esa ganancia, digamos, no puedo alcanzar esa ganancia eh, por mi tope presupuestario, por así decirlo. También una ganancia menor, pues estoy suboptimizando. O sea, una ganancia menor, pues estoy subóptimo. Yo todavía puedo tener más ganancia de lo de 100. De ganancia de 100 puedo tener más ganancia, estoy subóptimo. Entonces, el chiste es encontrar el óptimo punto donde tú tengas la ganancia máxima, pero restringida a la línea, ¿no? Eso es equivalente a encontrar, como en los otros problemas, a encontrar el punto en común. Entonces, como ven, dibujé todo esto para tratar de ilustrarles la equivalencia, ¿no? De lo que he estado haciendo anteriormente. O en los otros problemas, que son puros problemas geométricos, ¿no? Este también es un problema geométrico, pero con conexión. Es algo que tiene que ver con ganancia y un presupuesto. Supongo que esto lo utilizaríamos mucho en la vida, si supiéramos formular la ecuación de ganancia, la ecuación de ganancia, ¿no? Cuando vi este ejercicio dije, bueno, pues eso es lo difícil. Tendremos que aprender cómo hacerla. Bueno, entonces vamos a encontrar ese punto, el punto en común. Y eso significa resolver el problema de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Déjenme sonarme. Perdón, dije con el frío de hoy. Híjole. Lo bueno es que este tiene un micrófono abatible. Ahí están todavía. Ah, sí, ahí están. Bueno, que ya sé que luego se van. Me dejan solo, hablando solo y después espero que vean todo esto. Eh, eh, ok, voy a volver a poner mi ecuación acá abajo. Es una función f que depende de h y de s. 200 por h a la 2 tercios por s a la 2 a la 1 tercio. Y voy a poner la función de restricción. Bueno, es esta. La voy a poner así, 20h más 170 s menos 20.000 igual a 0, ¿no? Donde voy a definir la función h como 20h más 170s. Bueno, está en mi acordeón. Entonces, aquí lo tengo todo, pero pues lo voy a ir resolviendo para hacerlo como en vivo. Entonces tengo las ecuaciones de la técnica de los multiplicadores de Lagrange, que me indica que yo tengo que hacer el gradiente de la función f e igualarla al gradiente de la función g, pero multiplicando por un parámetro. Entonces, desarrollando esto, acuérdense, esto estrictamente es sacar la derivada de f en la dirección con respecto a x en la dirección y. Esto yo no lo he puesto así, pero no creí que era necesario, ahorita lo digo porque más la derivada de la función con respecto a y en la dirección j, más la derivada de la función en la dirección z con respecto a z en la dirección k, y esto es igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a x en la dirección y, más la derivada de la función g con respecto a y en la dirección j, más la derivada de la función g
con respecto a z en la dirección k, ¿no? Es realmente lo que estoy haciendo. Y bueno, lo único que hago después es identifico la componente i de la izquierda con la componente, aquí lambda está multiplicando a cada uno de estos términos. Entonces, identifico la componente a componente, ¿no? Y puedo, a su vez, igualar que este componente, pues tiene que ser igual a su par, que está del lado derecho, ¿no? Entonces, yo independientemente puedo poner que la derivada de f con respecto a x sea igual a lambda por la derivada de g con respecto a x, ¿no? Porque estoy haciendo una identificación de los términos de la izquierda con los términos de la derecha, y por eso se ponen por separado, ¿no? Y a su vez, cada término se identifica con su análogo del lado derecho y así. Entonces, lo que obtienes son ecuaciones independientes. Y bueno, eso es lo que realmente pongo cuando trabajo, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer, tienes una ecuación para la derivada parciales con respecto a x. Y luego tienes una otra ecuación con las derivadas parciales con respecto a y. Y luego tienes las derivadas con respecto... ¡Ah! No me dice nada. No, aquí no estamos en x, en x, en x, en x. Estamos en términos de h y s, ¿no? Las variables son h y h y s y s. Y nada más, de hecho. No me decía nada. No sé qué y z. Y pues ya, pues lo hago. Saco la derivada de la función con respecto a h. Pues ahí está, ¿no? Es 2/3 de h a la 2/3 menos 3/3 da menos 1/3, ¿no? De hecho, aquí está. Igual a lambda por la derivada de g con respecto a h, pues es 20. 20 por lambda. Entonces ya gasté esta ecuación. Luego la que sigue, las derivadas parciales con respecto a s. La derivada de f con respecto a s, ahí está s a la 1/3. Entonces la derivada de eso es, bueno, todo lo demás que es una constante, por 1/3 de s elevado a la 1/3 menos 3/3 menos, menos 2/3, ¿no? Bueno, fácil, ahí está. Igual a lambda por la derivada de g con respecto a s. La derivada de g con respecto a s es 170, ¿no? Entonces ahí está 170 por lambda. Y también les digo que mi ecuación de restricción misma juega como parte de el sistema de ecuaciones que voy a resolver. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, que es h, s y lambda. Entonces puedo proceder a resolver eso, ¿no? Realmente aquí la chamba es algebraica, resolver el sistema de ecuaciones que te da. Aquí si miran en detalle mi deducción, lo que hice fue juntar la ecuación 1 y la ecuación 2. O sea, lo que puedes hacer es despejar lambda de 2 y sustituirlo en la primera. O al revés, como gustes. Y entonces obtienes toda esta ecuación. Haces un poco de álgebra para, por ejemplo, despejar h. Entonces te queda h en términos de s. Te queda que h es igual a 17s. Así como lo hice, pues alguien lo puede hacer diferente. Le tiene que dar lo mismo de todos modos al final. Y eso lo sustituimos en la ecuación 3. Entonces en la ecuación 3 tienes 20h. Pero h ya viste que es 17s. Entonces ahí lo sustituyes.
más todo lo demás. Entonces te queda una ecuación todo en términos de S. Entonces ya lo puedes despejar. Y encuentras que S es igual a 39.21. Y ese valor de S lo vuelves a sustituir aquí en una de estas ecuaciones que encontraste de paso y encuentras H. Y H te da de 166.6. Y de hecho, utilizando las ecuaciones 1 y 2, puedes encontrar el valor de lambda. De hecho, no habíamos necesitado, ¿no? El valor de lambda, de hecho. En este caso da 2.59. Entonces, ese punto de maximización de tu ganancia, dado ese presupuesto, sí, se maximiza adquiriendo tanta mano de obra y tanta material. Y aquí computé el valor de lambda, como que nunca se necesita, ¿no? Como que nunca se necesita, pero aquí lo computé porque aquí puedo yo más o menos explicar qué significaría. Entonces, ¿qué significa lambda? El famoso multiplicador de Lagrange que nunca se utiliza, de hecho, eh, no necesitamos computar, aunque se necesita como parte de de, del desarrollo, ¿no? Lo que pasa es que aquí siempre lo eliminamos porque, por ejemplo, aquí la ecuación 2 la meto en el 1, despejando para lambda, entonces la elimino, ¿no? A la hora de sustituirla, ya no aparece, pero sí se necesita en las ecuaciones. Entonces, en este ejemplo es didáctico para explicar el valor de lambda. Entonces, ¿qué significa lambda? En este contexto significaría la tasa de cambio de la solución en virtud de un cambio de la restricción. En este caso, por cada peso invertido, vas a tener un incremento de ganancia de 2.59. Entonces, el valor de lambda es, a ver si me logro entender, en este contexto de este problema, es cómo se incrementaría tu ganancia, que es la función que estamos estudiando, por cada peso que aumentes o disminuyas, porque también la ganancia puede disminuir, por cada peso que aumentes de tu presupuesto. Bueno, ese número es 2.59. Por cada peso que aumentes de tu presupuesto, tú vas a tener una ganancia de 2.59. Ese es el significado de lambda. En ese contexto, ¿no? Pero es análogo a los demás ejemplos. Lo que pasa es que en este ejemplo lo introduzco o lo menciono porque lo puedo explicar fácil. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con el aumento de la ganancia por cada peso invertido. Es un supuesto, porque este ejercicio en concreto se hizo con un presupuesto de 20,000. No 20,001 o 1999, 19,999 pesos. No, se hizo con 20,000 justo. Pero extraordinariamente Lambda también te informa eso, o sea, qué tanto aumenta tu ganancia en dado caso que aumentaras o en dado caso que disminuyeras tu presupuesto. Entonces la tasa de aumento de ganancia es de 2.59 por cada peso que, eh, que aumentes en tu presupuesto. Es un supuesto, ¿no? Es un ejercicio virtual, no es que esté ahí porque pues el ejemplo se hizo con 20,000. Es un supuesto, es un ejercicio virtual. ¿Qué pasaría si yo aumento mi tope de restricción? ¿Cuánto es la tasa de aumento de mi ganancia? Bueno, la tasa de aumento es esa.
dado por lambda. ¿Alguna pregunta? Estoy cargando mi archivo que le sigue. No lo había cargado. Ya mandé allí, ya subí las notas 6 y los ejercicios. Entonces se supone que ya tienen material, ¿no? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio más de multiplicadores de Lagrange. Y yo creo que con eso no, lo estoy apuntando aquí antes de mostrárselos para que lo hagamos juntos. Espérenme. Ok. Ahí les va este problema. Y ustedes me van a ayudar a resolverlo. Vamos a ver otra aplicación de los multiplicadores de Lagrange. Ya ven que, por ejemplo, para hacer cajas de cartón, por ejemplo, una caja rectangular, puede haber muchos tipos de cajas o envases, ¿no? Cilíndricos, rectangulares. Bueno, son los más comunes, ¿no? Cilíndricos y rectangulares. Cilíndricos, por ejemplo, se utilizan para las latas, ¿no? Para empacar latas de muchas cosas, ¿no? Refrescos, los jugos. Y la caja, pues es para muchas cosas también, el Tetra Pak, lo que sea. Pero ustedes saben, como sabrán, así como cuando envuelven un regalo, quizá, la caja, si quieren la envoltura, la hacemos de eh, un trozo de cartón o papel, ¿no? Que claro, configuramos de cierta forma, ¿no? Es típico que las cajas se hacen, por ejemplo, si ustedes han armado cajas, lo que compran luego es una especie de cruz, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que doblarla y, y a la hora de que la doblas, ya forma tu cajita. Entonces, en este contexto que estoy diciendo, eh, pongan ustedes que ustedes sí tienen un pliego de papel. No vamos a resolver cómo cortarlo, cómo diseñarlo, pero el problema es el siguiente. Ustedes tienen un papel, pliego, cartón de 10 metros cuadrados. Y este pliego lo van a doblar eh, para hacer una caja rectangular, ¿no? La forma en que lo dobles puede variar muchísimo. Ustedes pueden hacer una caja, por ejemplo, eh, muy amplia, pero muy, digamos, voy a decir esto, la profundidad muy bajita.
¿no? Es como si fuera con las mismas cartón hicieran una caja para la pizza, ¿no? Porque la pizza es una caja, o sea, es un prisma, pero su largo y ancho es muy superior a su altura, o digamos su espesor, ¿no? Entonces tú puedes doblar la caja así, o puedes doblar tu caja y hacerla muy alta, ¿no? Entonces ahí le haces una caja muy alta a costa, claro, porque no tienes, tu restricción es que nada más tienes 10 metros cuadrados, es que tu largo y tu ancho van a ser menores, ¿no? Pero a lo mejor aquí vas a poner una botella de vino, yo no sé. Entonces la pregunta que les hago a ustedes es, con estos 10 metros cuadrados, ¿cuál será la medida de la caja que maximice su volumen? De todas las cajas que puedo hacer, ya les digo, hay unas muy planitas, hay otras muy altas, pero hay un doblez. De hecho, que va a tener el volumen máximo. No sé si lo puedan imaginar. Una caja muy, así como el de la pizza, tiene muy poco volumen. O sea, sí, están hechas para que le quepa la pizza, ¿no? Pero en realidad tiene poco volumen. Con la misma superficie, tiene poco volumen. También una caja muy alta también podría tener poco volumen, porque mucha altura es a costa de que el largo y el ancho eh, sean pequeños. Entonces resulta que hay una caja en que maximiza su volumen. Eso sería interesante porque a lo mejor tú quieres, con la misma área, hacer una caja que te quepa eh, eh, la mayor capacidad de pelotitas, no sé. Tú tengas el máximo volumen. Entonces, ¿cómo calculo eso? Con los multiplicadores de Lagrange. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, aquí por favor ayúdenme a, a escribir el problema entre todos ustedes. Tengo que poner mi función a maximizar. Y lo que quiero encontrar es el máximo volumen. Entonces tengo que definir mi función a maximizar y tengo que definir mi función de restricción. Entonces, por favor, indíquenme cuál sería la función eh, f, la función g. Y no tiene que tener, esta función no tiene, bueno, es que cuando se hace tiene como cuadritos en las esquinas, la función tiene que ser en base a eso no entendí, o tiene que ser nada más de la sábana. No, el problema es así. Tú tienes una superficie y la quieres hacer un prisma, ¿no? Una caja. Con 10 metros cuadrados tú quieres maximizar, quieres hacer una caja que maximice su volumen. Esa es la pregunta. ¿Cuáles serían las medidas de esa caja que tenga el máximo volumen, dado esa superficie de 10 metros cuadrados? Es que justo ya había hecho esos problemas en la prepa y lo que se hacía era poner, por ejemplo, no sé, la función con respecto a era x al cuadrado, porque era pues x por x, menos, por ejemplo, el área
de los cuadritos de las esquinas, creo que era como 4x, algo así, y es igual al área, no sé, 10 metros al cuadrado, algo así. Más o menos, ajá. Entonces, pero ya dicholo bien, ¿cuál sería entonces la función? ¿Qué quiero maximizar? ¿Qué es lo que dije que quiero maximizar? ¿Es el área o es el volumen? El área, no, el volumen. El volumen, o sea, lo que el problema da es el área. El área está fija. Puedo hacer un problema diferente, por supuesto, pero aquí el problema es, yo tengo 10 metros cuadrados y tengo que doblar eso de tal forma que haga una caja con el máximo volumen. Entonces, ¿cuál es lo que voy a maximizar? Pues, Ya lo dijiste. sí. Me imagino que va a ser como, pues un lado por X, por ejemplo, pues el lado, si es 10 por 10, pues un lado 5, 5 menos 2x al cuadrado por X. Ya poniendo esos datos, o no nos referimos a eso. Otra vez, no, es que no, bueno, a lo mejor no te sigo. ¿Qué es lo que tengo que maximizar? ¿Cuál es la función? La función que tenemos que maximizar es la del volumen. ¿Y cómo Pero pongo el volumen? Vamos a el, empezar por ahí. ¿Cómo pongo el ajá, volumen? va a ser, pues, Lo, lo puede poner como base o el restante de la altura, ¿no? Porque, bueno, así como lo puso Valeria, la altura pues va a ser la base menos 4x, que van a ser los cuadritos que ella le quiere recortar de las esquinas. 4x al cuadrado. Bueno, Vamos a yo así le entendí, ¿verdad? Pero vamos a imaginar cuál es la fórmula del volumen. O sea, lo que quiero maximizar es el volumen, ¿no? El volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un prisma? Base por altura. área, área de la base por altura. Pónganlo más sencillo, porque ahora tengo que buscar la base. Pónganlo más sencillo. ¿Cuál es el área de un prisma tal cual? Sí, Pues también. Lo que lado pasa al es que cuadrado pónganlo. por altura, ¿no? ¿Cómo? Lado al cuadrado por altura. ¿Y por qué al cuadrado? ¿Por qué estás diciendo que necesariamente tienen que tener la misma, este lado tiene que ser igual a este lado? Nadie te dice eso. Ah, cierto, cierto. O sea, tú no sabes. A lo mejor eso es lo que te da, pero de inicio no sabes. Entonces, ¿cuál sería la fórmula del volumen? No, están bien, chicos. Lo que pasa es que díganmelo, díganmelo a la fórmula, la más sencilla que existe en la vida del volumen de un prisma. Pues lado por lado por lado. Pues lado por lado por lado. Denme nombres a los lados, porque necesitamos ponerle nombres a los lados. B, A, B y C. O Bueno, a al cubo, no sé, x al cubo. no. No sabes. Nada más un lado, pues a al cubo. No, tienen que ser todos diferentes, ¿verdad? Sí, cierto. No sabes, es algo que no sabes, o sea, de inicio no sabes si van a ser iguales o van a ser diferentes. No lo puedes dar por hecho. A lo mejor salen iguales, pero eso es después del análisis. Entonces, si no sabes que son iguales, ¿qué tienes que poner? Diferentes cosas, diferentes símbolos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues sí, ya me lo dijeron. Entonces, la función a maximizar es una función que depende. Yo voy a poner las variables x, y y z. A, B y C está igualmente correcto. Nada más yo voy a poner x, y, z. Entonces, x, y es una función que es el volumen. Es una cuarta dimensión, pero que depende de x, y, z. Pero la fórmula explícita es x por y por z. Lado por lado por lado. Esa es la fórmula del volumen de un prisma, ¿no? Tal cual. Entonces, esa es la función que tengo que maximizar. Muy bien.
¿Cómo formulo la restricción? Entonces, mientras que la función a maximizar es el volumen, ¿cuál va a ser mi función de restricción? ¿El área? El área. El área, ¿a qué tiene que ser igual? Pues a 10 metros cuadrados, ¿no? 10 metros cuadrados. Esa es mi función de restricción. Ahora, no puedo poner así la letra área, tengo que calcularla. Entonces, díganme la fórmula del área de este prisma en base a las variables que he puesto aquí, x, y, z. Pues X por Y, ¿no? Así nomás, x por y. Pues yo supongo que no tiene, ahora sí que altura, es nomás dimensión, sí, no, nomás tiene 2 dimensiones, largo y ancho. No, tiene razón, pero eh, esta caja, bueno, esta caja, a su vez que tiene volumen, que no sabemos cuánto va a ser, lo que pasa es que sí tenemos que saberlo al final, también tiene un área. Vamos, no lo voy el cálculo no lo voy a hacer en base a... ok, yo sé que también puedo poner aquí X y Y, ¿no? Pero me sirve más ponerlo en base a la caja ya hecha, aunque no sepamos cuál va a ser los valores todavía. Hay que formular la superficie en base a la caja ya hecha, que todavía no sabemos qué dimensiones va a tener, pero vamos a dar el supuesto. Entonces, calculen el área de una caja, de la caja. Y sí, esa área a fuerzas tiene que dar igual a 10 metros cuadrados, no hay de otra porque esa es la restricción, ¿no? Pero entonces díganme el área más bien de la caja. ¿Cómo la formulo? 4Z por X más X 4Z por X más qué? más X por Y. Más X por Y. ¿Así? Ah, no, pues caja cerrada, ¿verdad? Sería 2X más Y. 4ZX más 2X más Y. Más 2XY. Más 2 más 2XY. Más 2XY. Ándale, así. Entonces con eso me estás indicando digamos, la cara de abajo, por así decirlo, y es por 2, entonces contaste la cara de arriba, está bien. Y luego, ¿por qué 4ZX? XZ es esta cara, que tiene que ser correspondiente a la otra, pero nada más hay dos caras de ZX, ¿no? Esta que está acá adelante y la que está acá atrás, ¿no? No son Ah, 4. sí. Entonces serían 2ZX y 2ZY. 2Z, 2ZX, ¿y qué? 2ZY. ¿Qué pongo? Pues las otras dos caras, ¿no? Más 2 2ZY. ZY, Y pues ahora sí las otras dos. ¿cuál? 2XY. Ahí está, es igual a 10, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Porque pues lo que hizo el compañero es, ok, no sé la medida exacta, pero esta caja tiene que tener este volumen, pero a su vez tiene que tener esta área, y el área de esta caja pues tiene 6 caras, ¿no? La caja tiene 6 caras. Eh, tiene dos caras XY, por así decirlo. Dos caras
ZX y 2 caras ZY, ¿no? Eso es lo que sé. Por definición de una caja, ¿no? No. Eh, no puede haber una caja. Bueno, pues estamos diciendo que es una caja, no puede ser una caja que de pronto se achique a su otra cara, ¿no? Ya que está acá. Y la cara que la cara contraria a esta sea menor, ¿no? No, pues estamos diciendo que es una caja, entonces. Al menos yo sé que las caras opuestas son iguales, ¿no? Pero no necesariamente las otras caras. Ya dije que puede ser cualquier caja. En general puede ser, eh, eh, puede ser una caja plana o muy larga, ¿no? Pero bueno, entonces ahí está, mi función a maximizar y mi función de restricción, listo. Van a ver que podemos resolver esto con los multiplicadores de Lagrange. Díganme, por favor, la primera ecuación que tiene que ver con la derivada de la función con respecto a x igual a lambda por la derivada de la función g con respecto a x. ¿Cuánto da eso? La parte de la izquierda da. O sea, ayúdenme a hacerlo para saber que X, están. Y, Z, perdón. La derivada parcial de f con respecto a x da y, z. Y z igual a lambda por 2z más 0 más 2y. luego la segunda es xz igual xz a lambda por 0 más 2z más 2x. ujú. Y finalmente es la Sería xy y sería 2x más 2y y ya. y aparte tenemos la propia ecuación de restricción, ¿no? Son 4 ecuaciones con 4 incógnitas que podemos resolver. Entonces es pura álgebra, ¿no? Eh, si recuerdan algo que podemos hacer aquí, o sea, lo que sigue ya es pura álgebra. Tienen que resolver este sistema de ecuaciones. No hay más. Lo que podemos hacer es mezclar, por ejemplo, esta par de ecuaciones. Por ejemplo, yo lo que haría, eh, creo que se puede, podríamos despejar z de una y sustituirla a la otra. Y luego mezclar estas dos y ver qué va dando. Y luego lo que dé, a su vez, ponerla en la tercera. O sea, pura álgebra, hay que probar. Esto ya lo había hecho por acá. Si no, no me voy a acordar qué hice. Eh, digo, para no tardarme tanto. No te les digo que. Pero es eso, ¿eh? O sea, es resolver este sistema de ecuaciones por el método que prefieran. Eh, por sustitución. Eso lo hice en el problema 3. No, en el ejercicio 3. Ejercicio 4.
1, 2 y 3. 4. A ver si lo encuentro. Ayer lo vi. Dije, ah, sí, aquí hice resolución de este problema. Pero no lo encuentro. Aquí está. Ah, sí, está. Es el problema 1. Vamos para que vean que pues sí se puede hacer. Por favor, háganlo ustedes. Les digo, es pura álgebra, ¿no? O sea, es aburrida álgebra. Álgebra aburrida. Pero pues hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, esto es lo que acabamos de obtener. Ah, por cierto, la de restricción ya ven que tenemos 2 por algo igual a 10. Ah, espérame. Bueno. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Está todo bien? Los perritos no están ladrando. Ah, bueno, vaya. Perdón, es que me hablaron. Entonces ya ven que teníamos 2 por algo igual a 10, o más bien se puede, como todo lo del área tiene 2, 2, 2, 2, el 2 se puede factorizar y entonces el 2 lo puedo pasar dividiendo al 10 y queda un 5, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que tengo aquí. Entonces aquí, por ejemplo, lo que hice fue... no, más bien lo que se hace, claro, para eliminar lambda, es por ejemplo, ese es el tip, ¿no? Eliminar lambda. La idea es ir sustituyendo en lambda para eliminarla. Entonces, lo que pueden hacer, por ejemplo, eh, de la segunda, pues despejan lambda, ¿no? Entonces, lambda es igual a x por z entre x más z. Y eso lo sustituyen de vuelta acá, donde está lambda, ¿no? Entonces les sale esto. Entonces ahí, por ejemplo, lo que resulta es que, bueno, esta z se va con esta z. Pasan esto multiplicando para acá. Entonces queda y por x, es yx más y por z, igual. Y aquí les queda x, una x multiplicando a esto, ¿no? Z más y. Entonces al final si lo desarrollan queda x más z, x por z más xy. Ajá. Este término se va a ir con este término y les queda que yz es igual a xz. Y entonces pueden pasar dividiendo una z, o sea, las z se eliminan. Y al final les queda que x es igual a y. Si van deduciéndolo de ahí. Lo mismo pueden hacer entre la ecuación 2 y 3. Por ejemplo, despejan lambda de la tercera, ¿no? Entonces de aquí despejan lambda les da xy entre x más y. Y eso lo sustituyen acá. Y entonces les queda esta ecuación. Aquí que x se va con esta x. Igual, esto lo pasan, está dividiendo, pasan multiplicando, desarrollan un poquito. YZ y YZ se van. Les queda que XZ es igual a XY. X la eliminan y queda que Z es igual a Y. Entonces, de estas dos relaciones, X igual a Y y Z es igual a Y, deducen
que por lo tanto X es igual a Y y es igual a Z. Hasta aquí ven que el volumen se maximiza cuando todos los lados son iguales. No, hasta ese momento obtienen eso. Y entonces, ya que obtienen esto, como X es igual a Y, X es igual a Z, entonces, de la ecuación última, pueden, por ejemplo, todo igualarlo a X, ¿no? O sea, X por Z, pero Z es igual a X, y X por X es X al cuadrado, más X por Y, pero Y es igual a X, entonces X al cuadrado otra vez, y Z por Y, pero Z y Y son iguales a X al cuadrado, es igual a 5, y esto es igual a 3, X al cuadrado igual a 5, y de aquí despejan X. X es igual a 5 tercios raíz. Y como Y es igual a X y Z es igual a X, significa que X es igual a raíz de 5 tercios, Y es igual a raíz de 5 tercios y Z es igual a raíz de 5 tercios. Y de aquí pueden computar el volumen. Entonces, aquí tienen la respuesta. Dado esa área que tienen original de 10 metros cuadrados, ustedes pueden hacer una caja con una máxima capacidad de 2.15 metros cúbicos. Perdón, este es área. Y este es volumen. En donde cada lado, obviamente hay que guardar las unidades originales eran metros. Donde cada lado es de raíz de 5 tercios, ¿no? Entonces, realmente este de los multiplicadores de Lagrange es muy versátil. Les digo, aquí les he puesto algunos ejemplos ilustrativos, pero hay mucha variedad donde se pueden utilizar estas cosas, ¿no? En diferentes ámbitos. Entonces, suele llegar a ser una herramienta poderosa en diferentes circunstancias. Algebraicamente, lo más talachudo es resolver el sistema de ecuaciones que te da, ¿no? Nada más. ¿Preguntas? No, por el momento parece simple, por el momento. Muy bien. Pues ya acabé todo lo que les quería decir en cuanto a derivadas. Repasamos los de los máximos y mínimos de una función sábana. Un poquito de derivadas implícitas. El hecho de que las derivadas cruzadas dan lo mismo. Y todo esto de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Eso va a ser el siguiente examen. Ya estamos listos para hacer el siguiente examen, cuando gusten. Ya les pasé los ejercicios para que vayan viendo. Y entonces ya estamos listos para hacer el segundo examen. ¿Vale? Ahí me dicen cuándo. Sí, profe. Sí, está bien, gracias. Yo creo que nomás acabando los ejercicios, ¿no? Yo también digo lo mismo. Como no los he checado, disculpe, hemos tenido otros exámenes, pero nada más los checo y ya, le comento. Voy ¿Sí? en el 8. Ya, ya voy a tratar de hacer ahora el examen, a ver si lo puedo hacer como una tarea en una tarea de asignación ahí en Teams, porque sí, ya, o sea, yo sé que algunos, por alguna razón, no sé si lo mandan sus exámenes por celular, no tengo idea, no llega. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Que no llega. Entonces ya me quiero desafanar de eso y mejor que lo asuman ustedes mismos a Teams.
Y creo que pueden ver que verdaderamente se subió, ¿no? Entonces, al igual lo hago así. Y pues la única regla va a ser que a lo mejor doy 10 minutos de gracia de la hora para que no haya que no se subió, o sea, que verifique, ¿no? O sea, la cosa aquí es que no lleguen a la hora y justo a esa hora la suban, su examen, ¿no? Pero bueno, si sucede, pues por eso igual dejo 10 minutos de gracia para que el examen se suba. Lo mejor que puedo hacer. Es que la verdad no me gusta que después hay que volver a revisar los exámenes que no llegaron y ustedes también tienen que verificar si se me llegó o no me llegó. Bueno. Pues fin de todo lo que les tenía que decir de que lo que representa la derivación de funciones multievaluadas, ¿no? Hay que destacar, pues, eso de las derivadas de sábanas, pues dan los planos tangentes, también de las funciones paramétricas. Cabe destacar lo de, acuérdense, que se puede derivar campos vectoriales con algo que se llama la divergencia y el rotacional. Cabe destacar la noción del gradiente. Ojalá que se acuerden de eso. Y pues sí, al final cabe destacar lo de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Es, creo, una herramienta que espero pues, por ahí la tengan. No sé si algo que nos falta a los profes es contarnos entre nosotros qué se ve. Yo sé que en termodinámica y estadística se utilizan los multiplicadores de Lagrange en cierto momento. En mecánica clásica se utiliza. Yo no sé si se utilice máximos y mínimos en otros ámbitos que tienen que ver con la energía en sistemas biológicos, porque no he visto problemas, pero seguro sí. Entonces, bueno, ahí está lo que hemos visto. Entonces vamos a empezar, digamos, sería el segundo bloque del curso, a ver lo que tiene que ver con la integral. Integrales de funciones multievaluadas, ¿no? También integrales de funciones vectoriales. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo se usa? ¿Qué rayos? ¿En qué contexto? ¿Cuáles son sus formas? Etcétera. Entonces vamos a empezar a ver la integral, ¿no? Entonces, antes de pasar al tema de fondo, como lo hice en las derivadas, vamos a repasar grandemente algunas técnicas de integración, que, repito, es un repaso porque estoy seguro que sus profes, no sé, el Gelasio, el profesor Gelasio, el Gallo, no sé, quienes les dieron cálculo, Arauz. Sí ven bastantes técnicas de integración, entonces, supongo que sí están fuertes en eso, ¿no? Bueno, al menos en integración siento que sí hicimos muchos ejercicios el semestre pasado. Claro, Y lo seguimos entonces, haciendo. sí, entonces siento que están bien en eso, entonces, quizá nada más hacer un recordatorio de las técnicas, por si hay alguna duda. ¿Han visto, por ejemplo, integrales que salen cosas como la función error o la integración donde sale la función gamma? Gamma no recuerdo, pero las que marcaban errores, sí recuerdo haber hecho muchos ejercicios de esos. ¿Las funciones error? Sí, Oh, creo wow. que es que vimos un poquito de todo. O sea, también vimos, por ejemplo, un poco de
¿cómo era? Eran la base de las matemáticas discretas, eran parábolas euclidianas, no recuerdo muy bien, pero también vimos esas, pero muy poquito le digo. Bueno, está bien. Derivación bajo el signo de la integral, ¿lo vieron? Creo que no. Es mi transición de pasar de derivadas a integrales. Sucede, déjenme les cuento, que se puede derivar bajo el signo de la integral. Voy a aclarar una distinción aquí. Yo sé que, por ejemplo, si tengo una integral de una función que depende de t, por ejemplo, no sé, o depende de x, pongan ustedes. Diferencial de x, ¿no? Tengo esa integral. Si yo la integral de una función es otra función, ¿no? Si yo derivo a su vez esa función con respecto a x, bueno, pero aquí nada más depende de una variable. ¿Qué pasa aquí? Cuando derivo una función que a su vez viene de una integral en la misma variable, ¿qué pasa con esto? Pues como ustedes bien saben, la derivada es la derivada de una integral es como si no hicieras nada al final, ¿no? Porque derivas de lo integrado, pues regresas al inicio, ¿no? Entonces esto da la propia función f, ¿no? O sea, ahora sí que una multiplicación es anulada por una división, pues aquí la integral es anulada por la derivada, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, les digo, esta es mi transición de pasar de las derivadas a las integrales. Y por eso veo esto de la derivación bajo el signo de la integral, que luego uno se topa con esas cosas. ¿Qué pasa si tengo una integral de una función, pero ahora que depende de dos variables, x y y? Pero esa integral lo voy a hacer nada más con respecto a x. Si yo la derivo con respecto a x, la integral con respecto a x, ¿no? Si yo derivo con respecto a x, la Profe, ¿está derivada... enseñando algo? Es que no se ve nada. ¡Ay, perdón! ¡Chíjoles! ¿Por qué no me dijeron antes? Se me olvida. Qué bueno. Ya, otra vez. ¿Se me olvidó? Bueno, voy a regresar de nuevo. Eh, ok, creo que me escucharon mi rollo, pero voy a volver a repetir eso. Si yo tengo una función que depende de x, y yo integro esa función, ¿no? Eso me da otra función, que es la integral de esa función. La integral de una función da otra función. Bueno, dependiendo de una integral indefinida, vamos a decir. ¿Qué pasa si yo hago después la derivada de esa integral? La derivada con respecto a x de una integral con respecto a x. ¿Qué pasa con esto? Les decía, pues es como si se anularan ambas operaciones, ¿no? Y al final, pues no queda más que la función original, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Y creo que esto es claro, ¿no? Porque la integral es la antiderivada, ¿no? Entonces la derivada de la antiderivada pues, se anulan. Eso está claro, ¿no? Pero vamos a irnos preguntando cosas como, ¿qué pasa si yo tengo una integral de una función, pero que ahora depende de dos variables? Pero la integral la hago con respecto a x. Y esto lo derivo con respecto a x. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues también, porque sí, o sea, esta es una función que depende de dos variables, pero de todos modos la integral es con respecto a x, también la derivada es con respecto a x, pues esto no va a pasar nada, ¿no?
¿Está claro también quizá? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta derivada? Bueno, aquí ya son parciales, ¿no? Si hago la derivada con respecto a y de la integral de la función que depende de x y y con respecto a x. ¿Qué pasaría en esta ecuación? Fíjense que yo voy a hacer la derivada de una integral, pero esa derivada es con respecto a y, mientras que la integral es con respecto a x. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, es lo que les voy a contar ahorita. Sí se me está entendiendo lo que les estoy planteando, ¿no? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a repasar. Si tienes una función y la integras con respecto a x y luego la derivas con respecto a x, es decir, hace la integral y la derivada con la misma variable, pues te da la función original, porque la integral es la antiderivada. Inclusive si tú tienes una función de dos variables, por ejemplo, pero haces la integral con respecto a x y la vuelves a derivar con respecto a sí misma, a la x, pues da la misma función original. Claro, nos podemos preguntar qué pasa si tengo una integral de una función y esa integral es con respecto a x, pero luego la derivada es con respecto a y. ¿No? Cabe preguntarse qué pasa aquí. Bueno, eso es algo que le llaman el teorema de Leibniz. Y ese teorema, quizá no lo voy a demostrar. Pero ese teorema dice, ¿sabes qué? Si tú vas como en este caso, les digo, es mi transición de pasar de las integrales a las derivadas. Si tú vas a derivar una integral, ¿dónde? La integral la haces con respecto a una variable, pero la derivada la haces con respecto a la otra. Sucede que tú puedes esto es equivalente a derivar la función que está dentro con respecto a y después lo que dé integrar con respecto a x. Es decir, tú puedes ingresar este operador derivada dentro de la integral. Lo puedes hacer. Siempre y cuando, y esta es la regla de Leibniz, siempre y cuando cuides que tus límites de integración, si es que hay, para integrales definidas, siempre y cuando los límites de integración no cambien con respecto a y. Eso después lo vamos a ver, porque hasta ahorita yo sé que ustedes han integrado y las regiones de integración son constantes. ¿No? Pues se va a integrar de 1 hasta 5. ¿No? Pero vamos a ver que en general los límites de integración también pueden ser variables, también pueden ser ecuaciones los límites de integración, de hecho. Entonces vamos a ver eso después. Pero bueno, el problema, el teorema de Leibniz, o la derivación bajo el signo de la integral, se trata de esto, ¿no? Por ejemplo, tú tienes aquí nada más por formalismo yo llamé a esta función en términos de alfa. Aquí ya no utilicé y, utilicé alfa. Como la integral entre dos límites de integración de una función que depende de x y de alfa. Y es la integral con respecto a x, no con respecto a alfa. Ya les digo, si vas a derivar con respecto y después integral con respecto a la misma variable, ahí sí se anulan. Lo que no se anula es cuando derivas con respecto a la otra variable, ¿no? Entonces, espero que no les esté haciendo bolas. Entonces, yo puedo definir, se puede definir una derivada de esta función con respecto a alfa. Y sucede que esta regla nos dice que esa derivada la puedo meter adentro de la integral. Entonces, esto va a ser igual a la integral
con respecto a x, tal cual lo tenía acá arriba. Pero entonces aquí lo que hago es derivar la función con respecto a alfa. Porque la derivada es con respecto a alfa. Más o menos es lo que yo les decía anteriormente, ¿no? Esta derivada de esta función, que a su vez es una integral, la derivada la puedo meter dentro de la integral. Y derivar directamente la función con respecto a alfa, que es la otra variable que depende de f. Entonces, se puede hacer. Aunque regla de derivación bajo el signo de la integral, pues, les digo que también lo pueden buscar como la regla de Leibniz. Me parece que así se llama. Él te dice eso, si vas a derivar una integral, esa derivada la puedes meter adentro de la integral, pero siempre y cuando cuides que los límites de integración no dependan en este caso no dependan de alfa, porque si dependen, entonces tienes que hacer una rectificación, por así decirlo, ¿no? Entonces, la derivada de la función phi, que a su vez es esta integral, es igual a esta integral, donde aquí ya les dije que se mete la derivada dentro, más estos términos que tienen que ver con el cambio de los límites de integración U1 y U2 con respecto a alfa. La derivada de los límites de integración con respecto a alfa. Si los límites de integración son constantes, voy a empezar ahí, como ustedes están acostumbrados, claro, ustedes hasta donde sé, ¿no? A lo mejor me dicen otra cosa y me dicen, no, ¿sabes qué, profe? También vimos esto y vimos que los límites de integración a su vez pueden ser funciones. Ah, pues qué padre. Pero si no, yo sé que para ustedes los límites de integración son constantes, por ejemplo, la integración de 1 a 2, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, la derivada de una constante con respecto a lo que sea, pues es 0, y estos valores se hacen 0, y todo esto se hace 0, ¿no? Entonces, normalmente un estudiante que utilice límites de integración constantes, pues estos términos pues, se hacen 0, y ya no importan. Pero cuando estos límites de integración no son constantes, se tiene que tomar en cuenta esta rectificación que está acá. Y hasta ahí lo voy a dejar porque después voy a mostrar más de estos, cuando los límites de integración no son constantes. En los ejemplos que voy a poner aquí, los límites de integración son constantes, entonces estos términos se hacen 0, ¿no? Y por lo tanto, la derivada de una integral es igual a la integral donde adentro tú metes la derivada con respecto al otro parámetro. Entonces, ejemplo. Vamos a mostrar un ejemplo. Por cierto, esto de la derivación bajo el signo de la integral es muy útil para encontrar familias de integrales. Entonces, vamos a suponer que sabemos que la integral de 0 a pi, ¿no? Es una integral definida con límites de integración constantes, 0 y pi. La integral de 0 a pi de esta función, que es el inverso de alfa menos coseno de x diferencial de x, donde alfa es un número cualquiera. Bueno, aquí se aclara que no es cualquier número, es un número mayor que 1, ¿cierto? Esa integral se conoce y alguien ya la hizo y es igual a esto, ¿no? Pi entre raíz de alfa al cuadrado menos 1. Sucede que de aquí yo puedo crear toda una familia de integrales haciendo una derivación con respecto a alfa, no con respecto a x, que es donde se hace la integral, sino con respecto a el parámetro alfa. ¿Entonces a qué me refiero?
Y es la aplicación de la regla de Leibniz, por ejemplo. Yo puedo definir la función phi, que depende de alfa, de esa integral, la integral de 0 a pi, con respecto a x, de esa función, alfa menos coseno de x en el denominador, y ok, y eso es igual a pi por, lo estoy repitiendo en lo mismo que tenía antes, pi por alfa al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 medio, ¿no? Lo puse así por conveniencia. Ahora lo que voy a hacer es derivar esa función phi con respecto a alfa. Y la regla de Leibniz me dice que esto lo puedo hacer, y de hecho la integral lo puedo meter dentro de la integral. Entonces, la derivada de esa función, la derivada lo pongo así como una tilde, de esa función que depende de alfa, es igual a la integral de 0 a pi con respecto a x, de la derivada con respecto a alfa. Vean que aquí obviamente la derivada y la integral son con respecto a parámetros diferentes. Entonces la derivada con respecto a alfa y a su vez la función, que es 1 entre alfa menos coseno de x. Entonces, claro, si derivo el del lado de la izquierda, voy a derivar del lado de la derecha. Entonces, esto es igual a la derivada con respecto a alfa de lo de la derecha, y lo de la derecha es pi por alfa al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 medio. No, les repito, lo que me dice la regla de Leibniz es que esta derivada, que está fuera de la integral, o sea, es como si primero hiciera la integral y después la derivada. Esa regla de Leibniz me dice que yo lo puedo intercambiar, puedo hacer primero la derivada y después la integral. Y no pasa nada para límites de integración constantes, o sea, lo puedo hacer. Y entonces tengo que hacer estas derivaciones. Entonces hago la derivada, hago la derivada con respecto a alfa de la función, lo puedo poner así, de alfa menos coseno de x elevado a la menos 1 medio, ¿no? No es la menos 1 medio, perdón, es simplemente menos 1, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos alfa la menos coseno de x elevado a la menos 2, ¿no? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro con respecto a alfa es 1, ¿no? Entonces aquí está, menos, el signo negativo lo saqué, ¿no? De la integral. Menos esa función elevado al cuadrado en el denominador. Pues ahí está. Y eso es igual a la derivada de lo de la izquierda. Si hacen lo de la derivada de la izquierda, les da esto. Y entonces, lo que hicieron aquí es encontrar, fíjense, sin integral. Porque tú sabías esta integral de esta función, o sea, de esta función alfa menos coseno de x. Pero ya de gratis ya encontraste otra integral, que ahora es la función 1 entre alfa coseno de x al cuadrado. Son dos funciones distintas, se parecen, ¿no? Pero no son iguales. Pero de gratis encontraste cuánto equivale esta integral. Y equivale a esto que está a la derecha. Bueno, en el caso específico, por ejemplo, cuando alfa es igual a 2, pues sustituyes aquí alfa, aquí un 2. Y acá sustituyes alfa y alfa y te da este valor, ¿no? Entonces, sabiendo una integral inicial, tú puedes crear toda una familia de integrales sin integrar, pero haciendo derivadas dentro del signo de la integral. Es una aplicación de la derivada bajo el signo de la integral, pero se utiliza para otras cosas. Entonces, repito, la novedad quizá para ustedes
es que, ok, ya habíamos aprendido que si tenemos una función con respecto a x y eso lo integramos y después lo derivamos con respecto a la misma variable, me estoy haciendo tonto porque al final obtengo lo mismo, ¿no? Inclusive si yo tengo una función que depende de dos variables, si hago la integral con respecto a una de ellas y después hago la derivada con respecto a la misma, pues obtengo lo mismo que tenía ahí. Les digo, la novedad para ustedes es que si yo tengo una integral de una función de varias variables y hago la integral de una con respecto a una variable, pero hago la derivada con respecto a la otra variable, la novedad es que esto es igual a la integral de la derivada de la función con respecto a y después la integral con respecto a x. O sea, la derivada la puedo meter bajo el signo de la integral y puedo derivar esta función con respecto a y, ¿no? Siempre y cuando los límites de integración sean constantes. Si no, tengo que hacer tengo que incluir estos términos adicionales, ¿no? Que tiene que ver con la propia función evaluada en el límite inferior multiplicado por la derivada del límite superior con respecto a alfa, menos la función evaluada en el límite inferior multiplicada por la derivada del límite inferior con respecto a alfa. Pero sé que ustedes esto todavía no lo han visto, ¿no? Quizá, porque siempre han integrado con respecto a límites constantes. Próximamente vamos a aprender a integrar con límites de integración variables. Eso lo vamos a hacer. Ok. Eso es lo que se llama derivación bajo el signo de la integral. Y repito, les digo, de hecho, aprovechando eso, se pueden encontrar toda una familia de integrales sin integral. Porque tú comenzando con una integral, tú puedes encontrar otra integral, pero haciendo estas derivaciones bajo el signo de la integral. Entonces, a la hora de derivar, cambias de función a otra función, a otra función. De hecho, si vuelves a derivar esta función que está acá abajo, te va a salir algo semejante con potencia al cubo, ¿no? Pero también ya de gratis vas a saber la integral de eso, sin tenerla que integrar, porque comenzaste con esta función, ¿no? Y a la hora de derivarla, obtienes más funciones y a su vez obtienes la integral de esas funciones. Bueno, espero que me hayan entendido la idea. Perdonen si aquí de pronto puse alfa, ¿no? Ya ven que estas letras las pones como quieras, ¿no? Son variables mudas, siempre llamamos las cosas X, Y, Z, pero como la podemos llamar A, B y C, o R de Rodrigo, B de Valeria, P de Pedro, no sé. No. Es lo de menos, ¿no? Como llamemos las cosas. A diferencia de química, donde es muy importante cómo llamamos las cosas, o en biología, en las matemáticas no importa cómo llamemos las cosas. Bueno. Creo que esto me lo voy a saltar porque inclusive hay unas cosas, perdón, esta hoja es un repaso, pero creo que no fue un buen repaso de lo que digo aquí, entonces no le hagan caso a esta hoja. Claro, hay cosas pero que ya se lo saben. Definiciones de la integral, cómo está definida la integral definida y que eso es el teorema fundamental del cálculo integral. Bueno, pues son cosas que ya saben, no les hagan caso a esto. Entonces lo que hago aquí es simplemente
y esto lo voy a pasar rápido, porque estoy seguro que lo saben. Lo puedo preguntar, ¿no? En un examen, sin ser manchado. Entonces, aquí les dejo un resumen de técnicas de integración, ¿no? Las más conocidas. Y es como un algoritmo, ¿no? Tú cuando te dan una integral, primero tratas... ¡Ay, perdón, me estoy estirando! Tú tratas de comenzar con lo más sencillo y si no se puede, vas con lo más complejo y si no se puede, pues tratas cada vez más técnicas más complejas, ¿no? Entonces, por mucho, la primera técnica para integrar es la técnica de sustitución. O lo que le podríamos llamar cambio de variable. De hecho, esto es estándar en cuando hacemos integrales, ¿no? Cambio de variable. Que por cierto, ahora que comencemos a hacer integrales de funciones multievaluadas, ¿no? O sea, ya les puse que podemos tener una función sábana, ¿no? Que depende de x y de y. Yo puedo hacer una integral con respecto a y y seguido de eso hacer una integral con respecto a x. Entonces vamos a empezar a ver este tipo de integrales dobles, o inclusive integrales triples. Una integral seguida de la otra. Y aquí también podríamos practicar esto del cambio de variable. Entonces, es un buen repaso, porque lo vamos a usar. Pero lo vamos a usar de manera más completa, porque ahora con varias variables, ¿no? Entonces, bueno, repasando la técnica de sustitución, pues aquí vienen algunos ejemplos que se los dejo ahí quizá nomás para que ustedes deberían de entender todo lo que tengo aquí como ejemplos, ¿no? A ver, ¿cuál me gusta para ponerlo como ejemplo? No sé, esta última, ¿no? Por ejemplo, tienes esta integral. La vamos a acomodar así. Y como este está en el denominador, lo puedo poner. Está en el denominador y una raíz. Y el 3 es una constante. No depende de x. El 3 la puedo sacar. Y eso lo puedo poner en términos de 5 menos 9x elevado a la menos 1 medio. Entonces, claro, es buena costumbre primero arreglar una integral de una forma en que las cosas aparezcan más ordenadas. Y después intento un cambio de variable, ¿no? Entonces, voy a meter una variable intermediaria u, donde u sea igual a 5 menos 9x, ¿no? Entonces, todo esto todo esto si jala, va a convertirse todo esto en u. ¿No? Eso es lo que tratamos de hacer cuando hacemos cambio de variable. Y saco la derivada de u. La derivada de u es la derivada de lo de la izquierda. Esto también, bueno, es como si escribieras u en términos de x, entonces sacas la derivada de u con respecto a x. Entonces la derivada de u es, la derivada de lo de la derecha es menos 9, diferencial de x, ¿no? Y de aquí despejas la diferencial de x, entonces la diferencial de x es menos diferencial de u entre 9. ¿Y por qué? Porque también necesitas tanto transformar, sustituir aquí la variable u como su derivada, ¿no? Entonces, ahí donde está la diferencial de x, lo sustituyes. Entonces, te va a quedar ahí un u elevado a la menos 1 medio por la derivada de u. Y el menos 9, como es una constante, pues sale, ¿no? De la integral.
Con el 3 que ya estaba antes, te queda menos 3 novenos. Y la novedad es que con esta introducción de esta nueva variable intermediaria, esta integral la puedes hacer de manera muy cómoda, con fórmulas que ya sabes. Y te queda esta integral. Y ya que te queda esta integral, regresas a la variable original, ¿no? Porque la variable original no era u, sino era x. Y entonces vuelves a sustituir aquí, ya, te da. Eso es, como ustedes bien saben, la técnica de sustitución o cambio de variable. Entonces, ahí les dejo algunos ejercicios. Una variante de la técnica del cambio de variable es el cambio de variable o sustitución trigonométrica o hiperbólica, por cierto, también, ¿no? Puedes sustituir variables con funciones trigonométricas o trigonométricas hiperbólicas. Entonces aquí está la receta. Cuando uno se topa con cosas que, por ejemplo, tienen, ahorita vamos a ver algunos casos, cosas que tienen, por ejemplo, un número elevado al cuadrado menos una variable elevada al cuadrado. Tú puedes hacer esta sustitución. U igual a por el seno de teta. Y en lo posterior vas a utilizar esta identidad trigonométrica, ¿no? Y todo esto se hace, no sé cómo se los expliquen, imaginándose un triángulo. Y entonces, yo sé que ahí tienes un número a y una variable u. Y no tiene nada que ver con un triángulo, pero supongamos que sí. Entonces, esa a es la hipotenusa y esa u es el lado opuesto. Y por lo tanto, tú puedes relacionar esas variables con las funciones trigonométricas del ángulo que están ahí suscritas, ¿no? Y obviamente aquí, por ejemplo, el seno del ángulo es igual al opuesto, que es u, entre la hipotenusa, que es a. Entonces, más bien esto es imaginarse, proponer, ¿no? Esto es un truco sacado de la manga, pero es proponer que estas variables están embebidas en un triángulo y por lo tanto igual funciona esto de las sustituciones trigonométricas. Y aquí creo que les pongo 3 casos. El caso donde haya estas formas, a cuadrado menos u al cuadrado, o cuando haya el caso a al cuadrado más u cuadrado, o cuando haya el caso u cuadrado menos a cuadrado, ¿no? Entonces esta es la receta de lo que normalmente se podría hacer, ¿no? Para el caso de sustitución trigonométrica. Y por ejemplo, aquí está un ejemplo. Nomás les digo para repasar. Yo tengo una integral muy molesta. Es molesta porque igual me puedo pasar días viendo qué sustitución puedo hacer, pero alguien ya hace muchos siglos ya se molestó por encontrar y por eso inventó esto de la sustitución trigonométrica. Entonces, tengo la integral de 1 entre la raíz de x más 2 por 3 menos x, ¿no? Bueno, ahí lo que puedo hacer es, por ejemplo, desarrollar el término de abajo. Es x más 2 por 3 menos x. Entonces, da esto. Pensando en que esto quizá pueda resolverse por sustitución, lo que tengo que hacer es tratar de esto pasarlo a esta estructura, donde tengo un número al cuadrado, más o menos, lo que sea, por la variable al cuadrado. Entonces voy a tratar de agrupar aquí lo que hice es agrupar las variables, ¿no? Entonces aquí tengo un término entre paréntesis donde están las variables x, la variable x, ¿no?
Pero todavía no está en la forma, esto todavía no está en la forma a cuadrado menos u cuadrado, ¿no? O sea, porque esto no es algo que esté al cuadrado todavía. Entonces puedo intentar ponerlo en esa forma, y la forma de intentarlo es completando el trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí el truco es sumar y restar el mismo número para no afectar nada. Entonces aquí lo que se descubre es que si aquí adentro le resta un cuarto, aquí lo pongo como más, en realidad está restando por el signo negativo acá afuera. Entonces, si resto un cuarto, le tengo que sumar un cuarto. Pero eso me permite que esto que está acá adentro, x al cuadrado menos x más un cuarto, lo pueda poner en la forma de x menos un medio, eso elevado al cuadrado, ¿no? Entonces el truco aquí es completar un trinomio cuadrado perfecto. Ustedes pueden verificar que x menos un medio al cuadrado da lo que tenía acá, ¿no? Y entonces haciendo esto, y bueno, 6 más un cuarto da 25 cuartos. Entonces esto pasa a una forma en donde efectivamente tengo un número, que a su vez lo puedo poner como un número elevado al cuadrado, menos un otro número que tiene que ver con una variable elevada al cuadrado. Es decir, yo puedo hacer una sustitución donde a al cuadrado sea igual a 25 cuartos y u cuadrado sea x menos un medio al cuadrado. Es decir, u sea igual a x menos un medio, ¿no? Entonces, esta es la parte donde está acá. De hecho, aquí se utilizan dos etapas de sustitución, ¿no? Entonces, nada más que aquí no lo... Ah, bueno, sí, aquí lo puse. Entonces, esto pasa a ser... no, sí lo puse. Esto pasa a ser lo que está acá abajo, ¿no? Y obviamente, como u es igual a x menos un medio, la derivada de u es igual a la derivada de lo de x. Entonces, también la derivada de x pasa a ser derivada de u. Y la ecuación que tenía pasa a ser esta, ¿no? Entonces, de aquí paso para acá. Esa es una primera sustitución. Paso de la variable x a la variable u. Haciendo estos arreglitos, utilizando un truco del trinomio cuadrado perfecto. Pero de todos modos, esto todavía no lo puedo resolver, ¿no? Pero justo eso sí ya lo puedo hacer utilizando el caso 1 de la sustitución trigonométrica, en donde se propone esta sustitución, ¿no? Entonces, aplico el caso 1 de la sustitución trigonométrica, que dice que u es igual a a por el seno de teta, donde aquí a es, como a al cuadrado es 25 cuartos, a va a ser 5 medios, ¿no? Entonces aquí está. Y a su vez tengo que sacar la derivada de u. Entonces la derivada de u es la derivada con respecto a teta. Es así. La derivada del seno de teta es el coseno de teta. Derivada diferencial de teta. Y entonces hago otra sustitución. O sea, aquí realmente son dos sustituciones. Una que me lleva a la variable u y otra que me va a llevar a la variable teta finalmente. Entonces, u al cuadrado, pero u es 5 medios del seno de teta. Entonces ahí va a aparecer un 25 cuartos del seno al cuadrado de teta. Ajá. Y aquí la diferencial de u pasa a ser 5 medios del coseno de teta diferencial de teta. Esto es un chorro, pero así es. Luego aquí lo que puedo hacer es factorizar este 25 cuartos. 25 cuartos está aquí y aquí. Lo factorizo. De hecho, lo saco fuera de la raíz.
como 5 medios. Y me queda la raíz de 1 menos el seno de teta al cuadrado. Pero justo ahí aplico la identidad trigonométrica pitagórica. Entonces, 1 menos seno al cuadrado del ángulo es igual al coseno al cuadrado del ángulo. Pero luego tengo la raíz del coseno al cuadrado del ángulo es el coseno al cuadrado, perdón, el coseno del ángulo. Ajá. Pero arriba también tenía el coseno del ángulo, entonces sucede que el coseno del ángulo arriba se va con el coseno del ángulo de abajo que tenía. De hecho, aquí también el 5 medios se va a ir con este 5 medios que está. Y al final me queda nada más la integral de la diferencial de teta y eso es igual a teta. Entonces, por medio de dos sustituciones, de x a u y de u a teta, donde esta última es por sustitución trigonométrica, paso, claro, ya para finalizar, ya es las 11:30, no puedo dejar el problema así, tengo que recobrar la variable original, entonces me regreso, ¿no? Entonces de aquí despejo teta, entonces teta es igual al arco seno de u entre 5 medios, pero a su vez u era x menos 1 medio, entonces realmente como debo escribir esto es todo esto, ¿no? La integral de todo eso es igual al arco seno de 2/5 de x menos 1 medio. Y eso es, ¿no? Es un repaso de algunas técnicas de integración que, como pues bien dicen, supongo que esto lo entienden o han hecho muchos ejercicios, ¿no? Y, en este caso, ya que culminó, utilicé dos sustituciones, ¿no? Una para llegar a una forma que me pudiera a su vez o que me permitiera utilizar la sustitución trigonométrica. Pues fueron realmente dos sustituciones seguidas. Entonces tengo que regresar 2 pasos para poner esto en términos de la variable original x. Bueno, muy bien. Nos vemos. El viernes no voy a tener clase porque a la mediodía. No, si quieren, sí tenemos media hora de clase. No, sí calendaricé media hora de clase. Es que a la mediodía tengo un examen de titulación. Entonces tengo que estar en ese examen de titulación, no me quedo de otra. Pero sí tenemos media hora al menos para platicar de la reforma energética o de la técnica de integración, lo que quieran. Bye, nos vemos el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Profe,